Hola, ¿qué tal? Esto es una edición más de Cruzando Culturas. Soy Tamara Medina Valeria Vignales, y tenemos aquí y tenemos nuestra invitada que es... Hola, yo soy Paula Silva. Bueno, muchas gracias, Paula, por acompañarnos. Paula nos está acompañando desde México. Y bueno, Paula, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿cuál es tu conexión con la República Checa? Mi conexión con la República Checa es mi familia, mi hermano, mi cuñada y mis 2 sobrinos. Y bueno, pues también por añadidura y de mucho cariño, pues la familia de mi cuñada, que ya tenemos pues muchos años de conocernos, de tratarnos. Y entonces para mí la República Checa tiene un vínculo familiar y de mucho cariño. Y bueno, tu hermano es el que vive aquí en la República Checa. ¿Cómo recibiste la noticia de que se iba a venir a la República Checa? Para mí fue una noticia que sí conllevó muchas emociones, porque en plano personal, en el año 2019 es que mi hermano Javier Arturo y mi cuñada Irena, pues nos comentan que están decidiendo trasladarse a la República Checa, pero en conjunto en el 2019 yo me casé. Entonces yo me caso en el mes de marzo y ellos se vienen en el mes de mayo. Para mí fue una bomba de emociones porque, bueno, realmente creo que lo que más se puede constatar es de que para nosotros en México, pues nuestra cultura de la familia, pues siempre es como muy arraigada, como siempre estar muy juntos, cosa que mi hermano, bueno, pues él siempre ha pensado diferente, ¿no? Pero bueno, yo sí traigo también ese chip de que pues la familia siempre como que todos juntos para todos lados, no todo el tiempo, pero bueno, sí sabiendo que estamos cerca, que nos podemos ver, que nos podemos visitar. Entonces, ¿Cuántos años se llevan ustedes? 5, casi 5, 4 ¿Cuántos años. años se llevan vos y tu hermano? Ah. Sí. Uh-huh. Entonces, justo en esa etapa para mí, bueno, pues yo estaba transitando también ese cambio personal de casarme, pues ya vivir con mi esposo, acoplarme también a mi vida en matrimonio y pues sumándole también muchas emociones cuando mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos pues se vienen para acá. Entonces, sí fue también una situación de tristeza, porque también para ese entonces yo convivía mucho con ellos. Antes de casarme, pues me la pasaba prácticamente muy pegada con ellos y bueno, en ese entonces también cuidaba mucho a mis sobrinos, entonces había un vínculo realmente muy cercano, por lo que sí tuve que transitar también esa parte de duelo, que en muchos sentidos, hace un año que vi a mi hermano, pues lo compartía con él. Pues creo que lo más doloroso para mí era como saber que mi hermano ya no iba a estar cerca de mí, ¿no? Porque pues somos dos, y de repente él se va, pues yo dije, ay, yo me voy a quedar yo sola. Entonces le digo que me costó mucho entender que mucho de ese duelo pues era separarme de él, pero bueno, a la par de todo eso también, ya siendo muy objetiva, creo que ha sido de las mejores decisiones que ellos han tomado, con una oportunidad que al menos acá en México muy pocas personas lo tienen. Creo que lo hicieron en el mejor momento para su familia, para su vida, y la verdad es que no es una decisión sencilla, por lo que ahora sí ya desde un punto de vista más serio, realmente creo que se los admiro mucho, es de mucho reconocimiento y todo lo que llevan ellos logrado en la República Checa es un mérito. Y yo les decía una frase que para mí siempre me ha hecho mucho, me resuena mucho con ellos. Yo les decía, es que lo mismo que yo veía acá en Morelia, lo estoy viendo allá. Entonces ustedes son familia en donde quiera que estén y eso a mí me da mucha alegría.
Y a ti, ¿qué te ayudó, digamos, a superarlo? Como dices, fue un bombazo, fueron muchas emociones y te tomó llevar un tiempo como ver esta nueva perspectiva. ¿Cuál fue como tu proceso? ¿Qué tuviste que hacer y cómo tuviste que trabajarlo para superarlo? Sí, fue un proceso complejo porque, como les comento, pues yo en ese entonces me acababa de casar. Entonces, las dos situaciones a la par emocionales sí me hicieron como que retomar muchas cosas de mis emociones. En ese momento también hasta pues mal gestionadas, porque creo que tenía, si lo imaginamos como un estambre de emociones y no le ponía nombre a cada una, sino que era como que todas estaban revueltas en ese momento, desde acoplarme a vivir en matrimonio con una persona, con sus costumbres, con las mías, y también vivir el proceso de que mi hermano se estaba yendo, porque todavía no se iba cuando yo me caso, y luego cuando se va, que ahora sí ya es como que pues ya definitivamente ya no están aquí, pues realmente a mí sí me llevó. Yo siempre he compartido la decisión de ir a terapia, de trabajar con nosotros mismos, darnos herramientas. Entonces todavía en ese entonces pues fue reforzarlo mucho más porque creo que lo que a mí me afectó más es como que no poder nombrar realmente lo que me estaba sucediendo, porque en ese momento pues era entre tristeza, enojo, abandono, que bueno, pues en realidad pues, mi hermano no me estaba abandonando, no es mi hermano, él tiene que vivir también su vida, pero pues yo lo sentí así. Entonces sí creo que más el refuerzo tuvo que ser con mi apoyo psicológico para poder también asimilarlo, que no fue algo inmediato, creo que ha sido a lo largo de todavía de varios años de seguir en terapia, y sobre todo que tuvimos esa oportunidad de volvernos a ver el año pasado, en donde pues él ya tenía casi 5 años en la República Checa, y esos 5 años teníamos que no nos veíamos, y creo que para ambos fue reencontrarnos en la vida que tenemos actualmente, porque pues él ya no me conoció en una vida en matrimonio, es decir, él me seguía viendo como su hermana y tenía su recuerdo de lo que yo era en ese momento, y bueno, en ese entonces pues también me convertí en mamá, entonces como que él no... ¿Dónde se encontraron? Viajamos con mi esposo y mi hijo a Pollebrari. Ah, ¿y qué tienes para contarnos de esta experiencia de haberte encontrado aquí en Podiebradi? ¿Qué te gustó del lugar? El lugar me pareció increíble, de ensueño, algo que nosotros acá en México pues no tenemos como tal, porque creo que es bueno, encontré que es aparte de su belleza en su arquitectura, creo que la parte de la sociedad checa pues también es diferente, ¿no? Porque pues todos son más reservados, hay mucho más silencio, son muy cuidadosos y respetuosos de no hacer como mucho alboroto, y pues nosotros somos mexicanos y mi hijo en ese momento tenía 3 años y cachito, entonces bueno, muy silenciosos no éramos, entonces encontrar también pues ese equilibrio de nosotros también como sumarnos al respeto que se vive allá, pero creo que para mí lo más importante fue que pude conocerlo como que a través de la vida de la familia, ¿no? De mi hermano, de mi cuñada, de mis sobrinos, porque nos pudimos inmiscuir también en su rutina, pues caminábamos a la casa de mi hermano, algunos días íbamos a recoger a mi sobrina, hacíamos cosas que ellos comúnmente hacen en Pollebradi, entonces también eso tuvo un plus porque pues no lo vivimos nada más como turistas, sino que lo vimos a través de la rutina que ellos tienen, y también fue algo muy enriquecedor porque se suma a que nosotros podamos como restablecer ese vínculo, porque como lo comentaba, pues pasaron 5 años sin vernos y cada uno hizo su vida en ese momento.
Entonces el hecho de volvernos a encontrar, de que él me conociera, pues desde la perspectiva no nada más de hermana, sino que también juego mi papel Mujer casada, porque ya eras una mujer casada. de mamá, que Ujú. pues, mi hijo Mm. también demanda mucho, en ese momento mucho más chiquito. Entonces, bueno, como que en ese sentido nos pudimos reencontrar. Ay, alguien se va a asomar. Ah, Espérate, hijo. Bájate tantito el corazón. Entonces, quiere saludar también. ya se va a asomar. Entonces, podernos reencontrar como que en ese momento, ay, perdón, fue algo, Si se fue, quiere unir a la plática, estoy bien. fue algo muy bonito. Saluda, di hola. Hola. Fue algo muy bonito porque yo le decía a él que pude externarle y ahora sí con nombre cómo yo me sentí cuando él se fue, porque pues también a lo mejor cuando él se fue se quedó con una idea equivocada de mis emociones y ya le pude externar que realmente pues para mí lo doloroso, no, hijo, no, déjame, por favor, perdón, le dije que para mí lo doloroso pues había sido el distanciamiento con él, ¿no? Entonces, eso fue lo más bonito. ¿Y te vendrías a vivir a la República Checa? Ay, a mí me encantaría. La verdad es que sí. La verdad es que en algún momento de mi vida ya estuve 2 años en Chile y estudié mi maestría. Entonces me fui yo sola a ir. Irena me acompañó. Ella se fue conmigo un par de días para ayudarme a buscar en dónde vivir y todo. Y allá estuve viviendo 2 años. Entonces la experiencia de vivir en el extranjero la conozco también en ese plano que nutre, en ese plano donde uno pues, puede encontrarse con uno mismo, pero fuera de su zona de confort, de lo que conoce, de lo que domina. Entonces, a mí sí me encantaría. No sé si sea algo viable para mi familia en este momento, pero bueno, a lo mejor. Como dicen, no, nunca hay que decir nunca. Claro. Sí, Y de tu experiencia, por ejemplo, en Chile, ¿qué te llevaste vos de esa experiencia? ¿Qué te dejó esta experiencia de haber salido de tu país y de haber estado en otra cultura? ¿Qué podrías decir que vivenciaste o qué aprendiste de estar ahí? principalmente el enfrentarme a una soledad que yo pues no conocía, porque realmente pues estaba en un país donde no conocía a nadie, donde apenas estaba iniciando con mi maestría, apenas estaba conociendo a algunos compañeros de la universidad, pero en realidad eran muy pocos, no tenía una rutina como tal. Entonces creo que enfrentarse a esa soledad para mí fue algo eh, que sí en su momento me atemorizó mucho porque era como el hecho de decir, bueno, es que no puedo regresar a ver a mi familia el siguiente fin de semana, sino que tengo que esperar hasta fin de año que pueda regresar, porque pues aparte el gasto y aparte las horas, entonces no era algo que se pudiera hacer. Entonces tuve que empezar a hacer una vida conforme lo que yo estaba buscando, ¿no? Que era pues precisamente estudiar una maestría y el hecho pues, de vivir sola, el hecho de enfrentarme a una ciudad con un clima que pues tampoco era el mío, porque en Concepción donde yo viví, pues yo viví en el lapso de los 2 años, viví entre otoños e inviernos y allá llueve muchísimo y hace un frío espantoso. Entonces, acostumbrarme también a esa vida, a ese ritmo, porque pues también eso afectaba un poco como lo que yo conocía. Pero poco a poco, evidentemente, y me llevé mucho un consejo precisamente del papá de Tamara, porque él me dijo, no busques a nadie que sea mexicano, busca enrolarte con los chilenos, busca conocer precisamente cómo viven, cómo son, a qué se dedican, cómo su cultura, qué es lo que tienen que, cómo ellos se desenvuelven. Entonces realmente así fue como a mí me tocó vivir en Chile, porque pues, creo que conocí a un mexicano, porque había un grupo de mexicanos que eran personas
grandes, pero era un mexicano que ya tenía pues 40 años viviendo en Chile. Entonces sí, así fue como me metí a la cultura chilena y pues realmente lo que a mí me dejó fue tener incluso ya personas que considero familia, que son unos vínculos que aún y con la distancia pues se siguen reforzando y a mí me fortaleció mucho como persona porque pude también entender qué clase de vida quería para mí, por decirlo así, porque pues siempre acá en casa, siempre con mi familia, y empecé como a entender esto sí, esto no. De hecho, hasta mi hermano justo me fue a visitar a Concepción, y él me decía, es que sabes que el problema es que te estás acostumbrando a estar sola. Entonces, al principio el problema era estar sola y después el logro fue encontrarle ese sabor a vivir sola y a vivir a mi ritmo, a vivir a mis propias reglas, conforme a mis propios principios, y que eso a fin de cuentas es lo que a la fecha sigo repitiendo, ¿no? Porque ya no es como que pienso de diferentes formas, sino que ya tengo muy estructurada mi forma de pensar, sin dejar de ser flexible, pero ya sé qué sí va en mi vida, qué no va en mi vida y qué es lo que quiero seguir consiguiendo. Ujú. Y bueno, pero con la cuestión del clima tendrías que amigarte si vendrías a Povidebrad y con la cuestión de la lluvia y el frío, porque cuando hablaste de eso me sonó mucho a lo que pasa aquí en el invierno. ¿Y tienes planes de volver a la República Checa? Y si es así, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo primero que harías? ¿O qué es lo que primero que dices, ay, ahora que regrese tengo que comer o hacer? Ay, sí, la verdad es que si por mí fuera, pudiera estar yendo año con año, pero nosotros pues tenemos que invertirle para viajar 3, porque también a Josué, que es mi hijo, le impactó mucho viajar. Realmente él regresó también con otro chip y él platica mucho de lo que vivió. O sea, ahorita ya va a cumplir casi 5, pero sigue teniendo esas vivencias muy marcadas, no nada más como en una parte material de decir, ah, viajé, no, o sea, realmente él habla de cosas que él vivió allá, el hecho de conocer a sus primos, conocer a sus tíos, entonces, pues para nosotros es muy importante que la siguiente vez otra vez pueda ser en familia, pero si algo repetiría es una comida que que decían que es como, bueno, para nosotros sería como un postre, pero no recuerdo su nombre, pero era muy rico, era un pan como con vainilla, como con cremita. Ah, sí. Es un bukichi de shots, creo. Es el postre favorito de Luciana, nuestro sobrino. Que me decía mi hermano que en realidad era como una comida, Sí. pero para nosotros había como a postre, entonces a mí me encantó. Lo comimos en un restaurante ahí en la Colonada, que tenía como una terracita muy bonita. Entonces creo que es de las cosas que me gustaría repetir para comer. Y esto pues a lo mejor no es tanto de la cultura checa, pero había un restaurante vietnamita, me parece. Ah, ya no está. Y ya no está, me dijo mi hermano. Entonces dije, bueno, eso es lo que me hubiera encantado también. Y bueno, ¿y cómo ves tú el futuro de tu hermano y su familia en la República Checa y digamos el futuro de ustedes como familia hacia futuro ahora viviendo en continentes diferentes? Creo que ellos están en el mejor momento familiar y no porque se quede en esta etapa, sino porque los veo muy fortalecidos como familia, los veo muy involucrados en su dinámica. Entonces creo que cada etapa que pasen allá es para bien para ellos. Realmente yo sé que pues de entrada ellos no tendrían planes de volver a vivir a México. Yo creo que sería la mejor decisión porque ahora que los pude ver y como les decía, creo que la experiencia de conocer Poyebradi a través de su vida, de su rutina, realmente creo que tienen una vida que se merecen, porque acá también en México la buscaban mucho, trabajaban mucho, pero bueno, las oportunidades en México son diferentes. Entonces, lo que ellos tienen allá, en el caso de mi hermano, el hecho de que reconozcan y valoren tanto su trabajo, a mí me llena de orgullo porque
pues yo lo puedo molestar mucho y decir que siempre soy su hermana y mi obligación es molestarlo, pero también me llena mucho de orgullo que en el extranjero, en una cultura que es totalmente diferente a la de él esté realmente siendo reconocido, esté apoyado. Y reconocido no me refiero a que todo el mundo lo conozca, no, pero que en donde trabaje, que valoren su desempeño, que lo valoren como una persona importante en lo que él aporta. Creo que para mí eso es demasiado orgullo como su hermana. Entonces, creo que su futuro allá todavía tienen mucho por explorar, ellos tienen muchos planes y espero que con el paso del tiempo puedan desarrollarlos. Mis sobrinos, evidentemente, pues los veo felices, dice Josué, pero también con esa parte que con mucha seguridad, con mucha estabilidad, viviendo también sus etapas, porque pues ya Iker adolescente, Luciana pues todavía es una niña, pero bueno, va encaminada también a ser adolescente. Creo que tienen allá muchas oportunidades por explotar para su vida. Y nosotros como su familia acá en México, pues únicamente recibirlos cuando quieran venir de vacaciones, que creo que ese es el reto, porque mi hermano ya no quiere subirse a un avión. Entonces, más bien él tiene que vencer ahora ese miedo de volverse a subir un avión tantas horas, porque pues nosotros como su familia pues los vamos a seguir apoyando. Pero yo sí. ¿Qué quiere subirse a un avión? ¿Cuántas horas tienen de vuelo de México a Praga? Tuvimos escala, pero viajamos 12 horas de México a Ámsterdam y después 2 horas. Entonces, fueron alrededor de horas de vuelo, como 14, pero pues por nosotros no hay inconveniente en viajar. Pero nosotros como su familia acá, y lo digo por mí, como su hermana, porque pues mis papás también tendrán sus propias opiniones, pero como su hermana, él tiene todo mi apoyo. Hemos reforzado mucho nuestro vínculo, nuestra relación, platicamos, pues a lo mejor no digo que es súper seguido, pero sí tenemos muy buena comunicación, estamos en contacto. Josué, la verdad es que los recuerda, y para mí era muy importante Josué, ¿no? Porque no conocía a su tío, que es mi hermano, y sobre todo creo que se encariñó más con Irena. Ahora la última vez que vino iba y la abrazaba. Entonces eso para mí también es muy enriquecedor, que mi hijo conozca a mi hermano y conozca a la familia de mi hermano. Entonces, de nuestra parte ellos siempre van a tener ese apoyo, esperando que ellos también quieran venir de vacaciones aunque sea. Y nosotros pues con más gusto ir. ¿Cuándo lo dejo? Muy bien. Valeria, ¿no tienes alguna otra pregunta? No, simplemente estaba pensando en esto, ¿no? De que como también la tecnología te acerca, ¿no? Y a pesar de que, y cómo, a pesar de que la tecnología te acerca, cómo valoramos el abrazo, ¿no? Porque hablaste de que tu nene se abrazó con su tía, ¿no? Y eso es algo que la tecnología lamentablemente no nos puede acercar. Pero bueno, estamos lejos, pero estamos cerca. Imagino que nosotras tres tengamos la misma manera de comunicarnos con nuestros seres queridos a través de una videollamada, a través de llamadas por el celular, etcétera, pero bueno, nunca va a reemplazar el abrazo, ¿no? Me quedé con eso simplemente. No, y bueno, como decimos siempre, si hay algo que quieras comentar, que te gustaría compartir con nosotros y con la gente que nos escucha, bueno. Algo que no te hayamos preguntado. No, creo que no. En realidad, es interesante cómo uno se adapta a sus relaciones familiares, que pues en constante cambio siempre están, pero lo importante es eso, ¿no? Poder encontrar ese punto de flexibilidad, de acoplarnos a las nuevas circunstancias, porque a fin de cuentas, pues, como lo decíamos con mi hermano, somos él y yo, y es nuestra responsabilidad, fortalecernos aún y con la distancia. Entonces creo que eso es lo que yo más reconozco y valoro de haber viajado a la República Checa, y eso es como mi vínculo con la República Checa, además de que es hermoso, pero el hecho de haber podido como restablecer
esa relación con mi hermano, pero en esta situación actual que los dos vivimos, cada uno, que los dos podamos entendernos qué es lo que estamos viviendo. Eso es algo fabuloso para mí, porque pues la verdad el cariño, pues, sí lo quiero, aunque sea mi necesidad molestarlo, pero creo que eso es lo más interesante, de que nuestras culturas pues estén ahorita entrelazadas de esa manera. Pues muchas gracias, Paula. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme, gracias. Nos vemos por compartir tu historia. Y bueno, como decías, lo importante, yo creo que las tres lo vivimos, es la distancia. No importa realmente la distancia en kilómetros, es más bien los lazos familiares son los que uno crea, y gracias a la tecnología podemos estar todos muy cerca, ¿no? Uh-huh. Hasta la próxima. Pues bueno, gracias. Adiós, nos vemos. Chao, gracias. Chao, Paula. Chao, chao.